Buenas tardes. Como apoyo para comprender mejor el funcionamiento de las bases de datos relacionales, como es Microsoft Access, propongo un pequeño ejemplo para entender cómo relacionar las tablas que se crean dentro de una base de datos. Las bases de datos relacionales lo que nos permiten es guardar distinto tipo de información. Esta información la guardamos en tablas. Puede ser una sola tabla en la que se guarde toda la información o podemos utilizar varias tablas distintas y establecer relaciones entre ellas para manejar con más comodidad la información. Propongo aquí un pequeño ejemplo en el que vamos a hacer el estudio de la información que queremos guardar. Antes de crear una base de datos, nosotros tenemos que primero tener analizado el tipo de información que queremos guardar, cómo la queremos guardar y cómo queremos que se relacione. En este caso, yo propongo la creación de una base de datos que nos permita llevar el control de las recetas expedidas por los distintos centros de salud de una comarca. Entendemos que en una zona tenemos varios centros de salud distintos. En estos centros de salud están adscritos distintos médicos de familia y desde ahí se atienden pacientes, se generan recetas que a su vez se llevan a las farmacias para comprar los distintos medicamentos. Lo que queremos es crear una base de datos que nos permita llevar el control de todos estos movimientos. Por lo tanto, analizamos la información que vamos a guardar y determinamos las tablas que vamos a crear. En primer lugar, consideramos que necesitamos una tabla que nos permita saber con qué centros de salud contamos. En esta tabla nosotros guardaremos información de los distintos centros de salud. Pongamos que son 4 o 5 en esa comarca, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos en esta tabla guardada la información de esos centros de salud. Por otro lado, necesitamos una tabla con la información de los médicos de familia, ¿no? Y guardaríamos la información de los distintos médicos de familia que están adscritos a los diferentes centros de salud. En un centro de salud puede haber adscritos varios médicos de familia. Sin embargo, cada uno de estos médicos solo puede estar adscrito a un centro de salud concreto. Por lo tanto, aquí se va a establecer una relación uno a varios. Es decir, un centro de salud puede contar con varios médicos de familia. Sin embargo, cada médico de familia estará adscrito a un único centro de salud. Por otro lado, tenemos los pacientes. Tendremos que crear también una tabla con la información de los pacientes, de los distintos pacientes, ¿no? A su vez, un médico de familia puede tener adscritos varios pacientes. Sin embargo, cada paciente solamente puede contar con un médico de familia, un único médico de familia. De nuevo tenemos una relación uno a varios. Cada médico de familia cuenta con varios pacientes, pero cada paciente con un único médico de familia. Esto es lo que caracteriza este tipo de relaciones, las de uno a varios. Tenemos una tabla principal que se relaciona con una tabla secundaria. La tabla principal en este caso es centro de salud, la secundaria es médicos de familia, mientras que en este otro caso la principal es médicos de familia y la secundaria es pacientes. Por otro lado, tendríamos una tabla de recetas. Los médicos emiten recetas. Un médico de familia puede emitir varias recetas, pero cada receta estará emitida únicamente por ese médico de familia, ¿no? Contará con su número de colegiado que lo identificará. Aquí tenemos de nuevo una relación uno a varios. La tabla principal en este caso es la de médicos de familia y la secundaria es la de recetas. Por otro lado tenemos las farmacias. Las farmacias van a gestionar la venta de las recetas, ¿no? Crearán un documento en el que se guarde información sobre cada una de esas ventas. Una farmacia puede gestionar distintas recetas, una misma farmacia, pero una vez que las ha gestionado, esas recetas ya no pueden volver a gestionarse, ¿no? Entonces, aquí tenemos de nuevo una relación uno a varios. Una farmacia gestiona distintas recetas, pero cada receta solo puede ser gestionada por una farmacia. Es decir, ya una vez gestionada ya no puede volver
a gestionarse. De nuevo tenemos una relación uno a varios. Por otro lado, vamos a ver la relación que tienen los pacientes. Los pacientes pueden contar con varias recetas, ¿no? Un mismo paciente puede tener varias recetas que necesita gestionar y para gestionarlas puede utilizar diferentes farmacias. No tiene por qué gestionar todas las recetas en la misma farmacia. Puede utilizar distintas farmacias o solamente una farmacia, o puede hacerlo como realmente más le interese. Por lo tanto, aquí en este caso la relación que se da es de varios a varios, ¿no? Varias recetas gestionadas a través de varias farmacias, ¿no? Y se da una relación diferente. En este caso, lo que ocurre es que establecemos una relación uno a varios entre los pacientes y las farmacias, pero también una relación uno a varios entre los pacientes y las recetas, ¿no? Bueno, una vez que ya sabemos qué tablas vamos a necesitar y cómo las vamos a relacionar entre ellas, lo que vamos a hacer es crearlas. Para eso vamos a ver la información que guardaremos en cada una de ellas. Contamos con los distintos tipos de tablas que acabamos de definir, estas 5. La tabla centros de salud, por ejemplo, tendrá que guardar esta información como mínimo. Un código que identifique al centro de salud, a cada uno de los centros de salud de nuestra comarca. Cada uno de ellos, los 4, los 5, los 10 que haya, tendrán que tener un código único que los identifique. Y después el resto de la información que nos interese, el nombre del centro, la zona en que está, la dirección, número de teléfono, etc. Yo aquí solamente pongo los campos básicos. Por otro lado, los médicos de familia contarán también con una información mínima que será el número de colegiado, que es el código único que identifica cada uno de los médicos. Cada médico tiene un número de colegiado y ese número de colegiado le pertenece solamente a ese médico, solamente le identifica. Después, pues guardaremos también el nombre del médico, su especialidad, número de teléfono, etcétera, etcétera, pero también el código del centro de salud al que está adscrito, que es este mismo código, el mismo, y es el que nos va a permitir relacionar ambas tablas. Ambas tablas se relacionan a través del código del centro de salud. Aquí este campo será un campo clave principal, mientras que aquí será un campo normal, porque la tabla principal es esta. Por otro lado, los pacientes pues tendrán la información de cada paciente, un código único que identifica a cada paciente, el nombre, la dirección, la edad, el sexo, etcétera, etcétera, pero también el número del colegiado que identifica a su médico de familia. Tenemos que contar también con este campo que nos va a permitir relacionar estas dos tablas. El número de colegiado y relaciona el médico de familia con sus pacientes. Por otro lado, en el caso de las recetas, guardaremos un código identificativo de la receta, un número que puede ser un número generado automáticamente, un número correlativo, y tiene que llevar también el número del colegiado que la ha emitido y también el código del paciente para el que se emitió y después el resto de la información propia de la receta. Nombre del medicamento, comentarios, etcétera, etcétera, la fecha en la que se emite, todas esas cosas, ¿no? Pero tiene que tener por un lado el código del paciente que va a permitir relacionar ambas tablas y también el número del colegiado que va a permitir saber qué médico emitió esa receta. Por otro lado, las farmacias emitirán también un documento con información sobre las recetas que gestionan, ¿no? Y en ese documento tiene que aparecer un número de venta, que puede ser un número correlativo, el código del paciente al que quien compró, que trajo esa receta, el número del colegiado que la emitió y evidentemente el código de la receta, ¿no? De esta manera estamos relacionando las tres tablas, la de farmacias, la de recetas, la de pacientes y la de médicos de familia, ¿no? De esta forma las tenemos relacionadas. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para crear en Access toda esta base de datos. Bueno,
yo tengo aquí ya la base de datos precreada. He creado en ella las diferentes tablas, están aquí creadas. Tengo, por ejemplo, la de centros de salud, aquí, donde introduje pues, la información que quiero que se guarde en esta tabla. Por un lado, el código identificativo del centro de salud y después, bueno, el nombre de la zona, dirección, etcétera, etcétera. El código de este centro de salud va a estar compuesto por por 3 letras y un número. Por lo tanto, el tipo de datos va a ser de texto corto. Para no confundirme e introducir siempre únicamente esos valores, aquí en las propiedades del campo introduje en tamaño del campo 4 para que no me permita nunca introducir más de 4 caracteres en ese campo. También introduje aquí este símbolo, el de mayor que va a hacer que siempre aparezca en mayúsculas la información. Y como lo que yo quiero es introducir 3 letras y un número, pues le pongo aquí esta máscara de entrada. 3 letras L mayúsculas y un 0, acompañados del signo este de mayor que para indicarle que tienen que aparecer en mayúsculas 3 letras y un número. Bueno, esto después voy a tener que tenerlo en cuenta, esta información que le doy aquí. No es en absoluto obligatorio poner esto, simplemente lo puse como un ejemplo para ver que se pueden hacer estas cosas. Bien, como habíamos dicho que el código centro de salud va a ser el campo clave principal que identifica los centros de salud, pues tenemos que indicarle que es una clave principal. Pulsamos aquí sobre este icono y nos aparece ya aquí el dibujo de una llavecita a la izquierda que indica que este campo es único e irrepetible. Ya nos aparece aquí en indexado, nos aparece como sí sin duplicados, es decir, no puede haber 2 centros de salud con el mismo código. Bien, tenemos creada ya esta tabla, la de médicos de familia, vista diseño voy a ponerla, y aquí he hecho exactamente lo mismo. El número de colegiado, aunque es un número, le doy tipo de datos texto porque no es un número con el que yo vaya a hacer cálculos, no es una cantidad, sino que es un número identificativo. Entonces le puedo indicarle que sea un texto corto y aquí debajo en las propiedades del campo indicarle, por ejemplo, que no admita más de 5 dígitos y en máscara de entrada le pongo 5 ceros para que solamente me admita números, aunque yo le haya dado la característica de texto corto. Como digo, esto de modificar las propiedades del campo no es obligatorio hacerlo, aunque eso sí, si se modifican después hay que tenerlo en cuenta siempre. A su vez, como el número de colegiado es el campo clave principal de esta tabla, pulso en este icono clave principal para que le aparezca la llavecita. Ahí lo tengo. Ya tengo hecha esta tabla. De igual manera, hago la de pacientes, la pongo en vista diseño para verlo mejor. En código paciente en este caso no le doy ninguna característica, simplemente lo pongo como autonumeración para que me lo genere automáticamente conforme yo los voy creando. Y después el resto de la información simplemente pues le di tipo de dato texto corto a todos menos a la de fecha de nacimiento que le di fecha y hora. El de recetas, la tabla de recetas, aquí la tengo, código receta, también autonumeración, lo marqué también como clave principal, igual que en el de pacientes, también marqué como clave principal el código del paciente. También lo pongo como autonumeración para que me marque automáticamente, me vaya numerando las recetas. El número de colegiado le doy texto corto y las mismas características que le había dado anteriormente cuando lo creé. Tamaño del campo 5 y máscara de entrada 5 ceros para que solamente me admita 5 dígitos. El código de paciente, como yo le había indicado que era autonumeración, ahora aquí no le puedo indicar autonumeración, no me lo puede generar automáticamente, sino que tengo que introducir el número correspondiente. Paciente 3, paciente 18, etcétera, etcétera. Entonces le doy como tipo de datos número. Y bueno,
los demás campos ya lo que yo quiera. Y este, que es el de venta en farmacia, aunque en el ejemplo anterior había puesto farmacia solo, aquí le puse de nombre venta en farmacia, pero es la misma tabla. Bueno, pues tengo el número de venta, que también considero que es autonumeración, también es clave principal, como pongo aquí. En código farmacia, al igual que en código paciente, le indico que es de tipo número, porque eran autonumeración en sus tablas, allí se numeraban automáticamente, pero aquí tengo que indicarle, en el caso de la farmacia, pues qué farmacia es, la 3, la 16, etc. La fecha de venta, pues le pongo el tipo de dato fecha. Código receta, lo mismo, como era de autonumeración, aquí le pongo número. Y en código paciente también número, ¿no? Porque también se generaba automáticamente. Sin embargo, en número colegiado, de nuevo, le vuelvo a indicar las características que le había puesto en propiedades del campo. Tamaño del campo 5, máscara de entrada 5. 5 ceros, perdón. Bien, ya tengo creadas mis tablas. Todas ellas tienen su clave principal generada, ¿no? Todas ellas les puse en el código su llavecita. Bien, voy a crear ahora entonces las relaciones. Para ello me vengo aquí a herramientas de la base de datos y pulso aquí en el botoncito de relaciones. Para mostrar las tablas, le pulso aquí en agregar tablas y me aparecen aquí todas ellas. Selecciono aquellas que quiero relacionar. Yo en este caso quiero relacionarlas todas. Así que las selecciono todas y pulso en agregar las tablas relacionadas. Aquí las tengo. Voy a separarlas un poquito para que se vean mejor. Bien, en todas ellas me indica con la llavecita la clave principal. Como yo sé que estos códigos aparecen en las distintas tablas, lo que voy a hacer ahora es indicar las relaciones que se tienen que establecer. En primer lugar, voy a hacer la de los centros de salud con los médicos de familia. Las estoy moviendo para que me queden mejor. Estas dos se relacionaban por el código centro salud. Así que cojo código centro salud de la tabla principal y me lo llevo encima del código centro salud de la tabla secundaria, de la tabla médicos de familia. Y lo suelto. Al soltarlo me aparece esta tabla y me indica que la tabla centros de salud se relaciona con la tabla médicos de familia a través de este campo. Ya me indica aquí abajo también qué tipo de relación se establece, de 1 a varios. Así que marco esta casilla de exigir integridad referencial que me va a permitir que se haga una relación correcta y que nunca se puedan introducir en una tabla datos que no estén en la otra, es decir, yo no podré adscribir un médico a un centro de salud que no exista en la tabla de centros de salud, ¿no? Marco también estas dos casillitas y pulso en crear. Y aquí me aparece ya indicada la relación de 1 a varios. Bien, los médicos de familia se relacionan con los pacientes, ¿no? A través del número de colegiado, que lo tengo aquí abajo. Pues hago lo mismo. El número de colegiado de la tabla principal lo llevo encima del número de colegiado de la tabla secundaria y lo suelto. Me sale la tablita, me indica las tablas que se van a relacionar y el campo a través del cual se relacionan y el tipo de relación que se va a hacer. Marco las 3 casillitas y pulso en crear. Ya tengo creada mi relación. Bueno, ahora voy a relacionar los médicos de familia con las recetas, que se relacionan también a través del número de colegiado. Bueno, pues me cojo aquí la clave principal del número de colegiado y me la llevo aquí a recetas encima del número de colegiado. Suelto, me aparece la información, marco las 3 casillitas y pulso en crear. Pero esta de recetas se relaciona también a su vez con pacientes. Así que me cojo el código del paciente y lo llevo encima del código de paciente. Veo la información, marco las 3 casillas y pulso en crear y ya está. Bueno, ahora tengo la de la venta en farmacia. Voy a aparcar aquí esta tablita, que es la que lleva la información de las farmacias. Y aquí esta se relaciona
con las recetas, los médicos de familia y los pacientes. Bien, pues cogería por un lado el código de la receta y lo pondría aquí. Marco las 3 casillas y ya lo tengo. Por otro lado tengo el número de colegiado y me lo llevaría aquí. Y también el código del paciente. Bueno, yo creé aparte esta tablita de farmacia con información de la farmacia simplemente por relacionar estas dos. Y también por relacionar las farmacias con los centros de salud. Pero bueno, no sería necesaria, ¿eh? No sería necesaria. Evidentemente esto es una forma de establecer las relaciones que se puede dar. A lo mejor hay otro tipo de relación que me interese más y puedo hacerlo de otra manera. Bueno, quedan un poco liadas aquí las rayitas, quería ver si conseguía que quedaran un poquito mejor, más visibles, pero bueno, aquí se ve ya las relaciones que se establecen. Los centros de salud se relacionan con las farmacias con el documento de venta, que a su vez se relaciona con la tabla de médicos de familia, de pacientes y de recetas, ¿no? Y así tenemos entonces ya nuestras tablas relacionadas. Ahora pasaríamos ya a introducir información dentro de cada una de ellas.